Bienvenidos nuevamente a su clase de Administración Financiera número 3. En esta oportunidad vamos a continuar con su unidad número 1, pero la parte número 2. El contenido de esta segunda parte de la unidad número 1, financiamiento a mediano y a largo plazo, es valuación de valores. Continuemos. Pasando ahora a otro tema que es valuación de valores, que siempre está relacionado con los títulos valores que hemos visto anteriormente, pero vamos a ver cómo se evalúan los mismos. ¿Con qué objeto? Pues para hacer presupuesto, para tener considerado en liquidez. Pero antes de hablar de evaluación de valores, empecemos definiendo el valor. Busquemos la definición de valor. Primero, los activos se dividen en dos grupos, los activos físicos o reales o los activos financieros. Acuérdense que los físicos o reales son como los automóviles, casas, escritorios, sillas, mientras que los activos financieros son todos los títulos valores que hemos hablado, bonos, acciones o cualquier otro documento que representan un derecho de los activos reales o físicos. Ambos valores de los activos se determinan por la oferta y la demanda en el mercado, pero los activos financieros se evalúan en forma diferente, porque estos se compran para que generen ingresos y no para que den servicios. Compro un carro para que me preste un servicio, compro una silla para que me dé un servicio, mientras que compro un bono para que me genere rentabilidad. Entonces, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de valores. Podemos hablar de valor de liquidación, cuando por ejemplo vamos a liquidar un negocio, no es lo mismo que un valor de negocio en marcha. Un valor de un negocio en marcha es algo que me genera un potencial de ganancia a futuro y de crecimiento. En cambio de liquidación sé que eso va a desaparecer o porque quiero deshacerme de ese negocio. También puedo hablar de un valor en libros o contable, que es el que me registra la contabilidad, pero ustedes muchas veces saben que ese valor en libros a veces no es real. ¿A qué me refiero? Cuentas incobrables en la cartera, parte de mi balance, o teniendo ahí otros registros de pasivos que no son reales o cobros que no son reales. También tengo el valor de mercado. El valor de mercado es el de oferta y demanda. Quisiéramos que todos estos valores fueran el mismo, pero a veces eso no es factible. Eh, Cuando quiero vender mi negocio no es lo mismo venderlo con el valor de liquidación que con valor de negocio en marcha. Pues espero que me paguen más que mi valor en libros, pero a veces el que establece el valor es el de mercado, que es el que a la larga el que se ejecuta. Notar que en este capítulo vamos a referirnos a valor presente en estos casos de títulos valores. Muy bien, empecemos valuando los bonos. Me van a preguntar que por qué queremos valuar títulos valores. Pues para hacer free cash flows, para hacer presupuestos, para hacer cálculos, para tener en mente lo que cuesta o lo que implica tener cada uno de estos títulos valores. Yo lo hago generalmente en función de hacer presupuestos para generar ingresos o para generar gastos dependiendo del lado de la historia en el que esté, como el inversionista o como la empresa. Entonces, empecemos con bonos. ¿Cómo calculo el valor de un bono? Primero, los flujos esperados de efectivo provenientes de un bono están dados por los pagos anuales de intereses más el principal, o sea, el capital, que se deberá reembolsar cuando vence el bono. O sea, si voy a hacer un presupuesto, ¿qué es lo que debería dejar calculado? Primero, cada pago de interés a la tasa que me dijeron, más el pago de capital si hay que devolverlo. En general, a medida que aumentan las tasas de interés, los valores de los bonos disminuyen y viceversa, aunque aquí el bono siempre es un monto fijo, un porcentaje fijo. Claro, si yo vendo el título en el mercado, va a cambiar ese precio según el tiempo y según el riesgo. Continuando con la evaluación de bonos, hay que notar que cuando más prolongado sea el vencimiento de un valor, mayor será su cambio en el precio en respuesta a un cambio dado en las tasas de interés. O sea, los bonos con vencimientos más prolongados tienen mayor riesgo de la tasa de interés que los bonos con vencimiento más pequeños.
Es decir, que no es lo mismo la tasa de interés de un bono a 3 años que de un bono a 15 años. Por supuesto que eso va a cambiar, pero eso no significa que el título valor cuando se coloque ya tenga un precio al que se tienen que pagar los intereses. Un precio no, acuérdense que el interés es un precio, el precio del crédito. Entonces sí, ese precio ya está pactado. Pero cuando van a emitirlo es cuando varía ese porcentaje o ese interés en base al tiempo y obviamente en base a la entidad y su riesgo. Pero lo que es sencillo a la hora de hacer un flujo o a la hora de hacer un presupuesto es que los bonos, cuando me preguntan cuál es el valor del bono, es muy sencillo, es la tasa de interés, no se complican en más. Los flujos de efectivo relevantes son los pagos periódicos de intereses y principal que deberán de ser reembolsados al vencimiento, descontados al rendimiento requerido sobre el bono dado su riesgo y rendimiento. O sea, a la hora de hacer mi free cash flow, a la hora de hacer mi presupuesto, el monto de un bono o la evaluación del bono es muy sencilla, es la tasa de interés. Ahí no hay cambio, ahí no hay nada más que sacar ni calcular. Ahora bien, cuando evaluamos las acciones preferentes ya empieza a cambiar la circunstancia. Casi todas las acciones preferentes dan derecho a los propietarios a pagos fijos y regulares de dividendos, aunque sea una vez al año, pero siempre hay ese pago de dividendo, similares a los intereses provenientes de bonos, aunque obviamente de forma mayor. La corriente de ganancias para acciones preferentes se forma con los pagos regulares y fijos de dividendos descontadas a la tasa requerida de rendimiento. O sea, cuando hago mi free cash flow o cuando hago mi presupuesto, cuando tengo que colocar el valor de la acción preferente, pues voy a colocar precisamente ese dividendo que está pactado pagarse por los por las utilidades generadas en base al porcentaje de dividendo pactado. Hay que notar algo, generalmente los dividendos es un porcentaje, pero el porcentaje es fijo. Entonces, podría cambiar un poquito el monto, pero generalmente es fijo y ese monto es muy fácil proyectarlo y presupuestarlo o ponerlo en mi free cash. Muy bien, para terminar, la evaluación de acciones comunes es el más complejo y fíjense, la razón es que tenemos incertidumbre en poder saber cuál es el monto que se van a pagar de dividendos. No solo por el monto que se está generando en la empresa, que es una proyección de utilidades, sino que además tengo que considerar lo que se apruebe o no se apruebe en Asamblea General de Accionistas de pago de dividendos. Por lo tanto, la evaluación de acciones comunes es más difícil que las anteriores por la incertidumbre de pronosticar los ingresos por utilidades y por las ganancias de capital. Los rendimientos esperados sobre las acciones comunes se forman de un rendimiento por dividendos y de un rendimiento por ganancias esperadas de capital basado en el crecimiento esperado. O sea, aquí sí, casi que puedo decir que van a fumar. Cuando yo tenga que proyectar, hacer mi flujo, mi presupuesto de cuánto valen mis acciones comunes, tengo que considerar no solo el crecimiento que se da de la empresa, sino que además qué porcentaje se pueda pagar en base a la inversión. Entonces, los dividendos de un rendimiento por ganancias esperadas de capital en el crecimiento y por el rendimiento de los mismos dividendos, del porcentaje que asumo que se va a pagar en base al porcentaje que posee. Ok, para terminar con el tema de evaluaciones de valores, vamos a ver que cuando hablamos de evaluación de acciones comunes, hay que ver que a diferencia de los intereses de los bonos y de los dividendos de las acciones preferentes, que son relativamente muy estables o muy predecibles, por decirlo así, los dividendos de las acciones comunes no se espera que permanezcan constantes en el futuro. Este monto va a estar variando cada vez. Además, existe la incertidumbre de los dividendos crecientes de las acciones comunes. Y también podría ser que no fueran crecientes, sino que la empresa no fuera tan bien. Esperemos que no, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Aquí sí hay que proyectar y ver expectativas y ver tendencias antes de poder poner el valor de una acción común. Hasta aquí el segundo tema, evaluación de valores, de la primera unidad
financiamiento a mediano y largo plazo. Favor de continuar con el tercer tema, costos de capital.